todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo caso de estudio en Game Studies Compact. Game Studies es ver los videojuegos desde un punto de vista académico, un punto de vista científico. Los Game Studies son una rama académica que se encarga de ver los videojuegos desde un punto de vista sociocultural y, por ejemplo, sus efectos en diferentes personas, en diferentes sociedades, en diferentes grupos. Y para esto los Game Studies utilizan otras ramas académicas, por ejemplo la sociología, la psicología, la ingeniería o incluso la teología, para abordar diferentes fenómenos en el campo de los videojuegos y su investigación. Entonces en este canal vemos diferentes temas de los videojuegos desde un punto de vista académico, científico, y si tú estás estudiando Game Design, Level Design o estudias ludología, Game Studies o cualquier otra rama de las comunicaciones, por ejemplo, o de las ciencias sociales y quieres complementarla con un enfoque en los videojuegos, estos contenidos te van a servir bastante. En el último video hemos tenido oportunidad de ver un poco los Game Studies y el horror y el concepto de lo carcelario, de lo misterioso, de lo siniestro y del castigo. Y para esto hemos visto 3 artículos diferentes que para este caso de estudio también voy a emplear en The Callisto Protocol. Nuestra primera fuente se basa en el concepto de lo siniestro y de cómo este concepto se puede aplicar en diferentes videojuegos para generar en el jugador una especie de irritabilidad, una especie de confusión, una especie de malestar. Y con lo siniestro entendemos que es aquello que desde un punto de vista de la robótica, o un punto de vista desde los avatares, desde los NPCs, son estas figuras que quieren asemejarse a seres humanos, pero no lo son, y hay esos matices, estas diferencias bien suaves que nos hacen darnos cuenta que lo que podríamos tener al frente de nosotros no es necesariamente un ser humano, es posiblemente un monstruo, posiblemente una inteligencia artificial que se hace pasar por ser humano. Y esto lo encontramos en diferentes videojuegos donde tenemos robots, tenemos zombies, tenemos personas del ultramundo, no tenemos a veces incluso espíritus que cobran vida en este mundo a través de diferentes máquinas o personas o cuerpos, y hay esas diferencias cuando hablan, esas diferencias cuando se mueven, que nos hace dar cuenta de que no estamos lidiando en el juego con una persona normal, sino con una especie de algo siniestro, algo raro. Y esto es muy importante para entender Callisto Protocol después, porque hay muchos personajes, hay muchos lugares, hay muchos movimientos de NPCs, por ejemplo, que nos hacen darnos cuenta de que no son realmente humanos o ya no son humanos, tienen estos elementos bastante raros que nos pueden generar a nosotros una especie de irritabilidad, confusión, y en un contexto de terror y de survival horror nos puede dar incluso más tensión, más miedo, más incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el juego. Nuestra segunda fuente se basa en las mecánicas de agencia aplicada en videojuegos de survival horror. Y esto lo hemos podido ver en el capítulo anterior en el contexto de Dead Space. Ahora, estas mecánicas de agencia significan estas mecánicas en el juego, estos affordances, estas posibilidades que a nosotros nos hace sentir agentes, nos hacen sentir capaces de lograr un cambio en el juego, capaces de manipular cosas, hablar con personajes, ir a lugares. Es decir, a más el juego nos permite cambiar el entorno, a más el juego nos permite realizar acciones en el juego, como disparar, saltar, moverse, digamos volar, pegarle a enemigos, no utilizar armas cuerpo a cuerpo, utilizar armas, más agentes, más agencia sentimos nosotros. Y esta fuente también la utilizo porque recordemos que se utilizó para abordar Dead Space, y Dead Space es un juego de culto, digamos uno de los hitos en lo que es el survival horror. Y Dead Space y The Callisto Protocol tienen bastantes semejanzas tanto en la historia como en el game design. Acordémonos de que en Dead Space tenemos el Ishimura, la nave, digamos, en la que Isaac Clarke entra para resolver un misterio, y en Callisto Protocol tenemos esta analogía, ¿no?, con el Shu, con la nave espacial donde se encuentra Jacob Lee, y también tenemos estas semejanzas casi 1-1 entre Dead Space y su level design, sus pasillos, sus luces oscuras, su presencia de enemigos, su incertidumbre, igual que en Callisto Protocol. Y también están los conceptos del game design casi, digamos, inspirados en su totalidad, como en el uso de armas, en los recursos, que tantos recursos encontramos en el juego. Y esta fuente es muy importante porque nos muestra que elementos del level design, es decir, pasillos sin luces, pasillos oscuros, pasillos estrechos, enemigos que pueden aparecer detrás de cajas, detrás de camas, pasillos también largos, donde al final podemos vislumbrar una luz que nos da a entender de que este es el camino para seguir, o también niveles donde tenemos que ir como un laberinto agarrando llaves, después regresando a otro lugar. Todos estos elementos nos pueden generar a nosotros una confusión, nos generan terror, nos generan impaciencia, nos generan también mucha tensión e incertidumbre. Porque este elemento de lo oscuro, este elemento de lo siniestro, lo misterioso en el level design genera este horror. Y también las mecánicas de agencia en Dead Space son muy importantes,
porque tanto en Dead Space como en The Callisto Protocol, el personaje es un personaje que no es, digamos, sobrehumano, no tiene habilidades sobrehumanas, tiene que utilizar armas, tiene que utilizar recursos de manera muy medida, muy sabia, tiene que utilizar armas cuerpo a cuerpo, tiene que a veces ir de cuclillas para poder pasar por ciertos lugares. Es un personaje que en su composición y en sus capacidades, en sus acciones de avatar, limita mucho, y esta limitación puede generar también tensión, incertidumbre, puede generar también preocupación en el jugador porque no sabe cómo avanzar, no sabe avanzar con los recursos que tendría. Entonces genera todavía más terror, más survival, más tener que sobrevivir. Y la tercera fuente que utilizo se basa en el horror y en lo carcelario, y cómo esto se aplicó en el contexto de Silent Hill. Ahora, acordémonos que Silent Hill es un juego de survival horror en el que se trata de utilizar llaves, avanzar niveles, utilizar mucho el ingenio y resolver rompecabezas para poder avanzar, y estos ítems descifrarlos, interpretarlos, donde pueden emplearse en el juego para avanzar. Y también, como en otros juegos de survival horror, tenemos un avatar común y corriente, ¿no? Un civil, digamos, que tiene que utilizar las armas, los lugares, sus capacidades de manera muy normal, y a nosotros nos genera también tener que sobrevivir esta tensión, porque no tenemos un personaje como, digamos, en Call of Duty, que tiene munición, harta munición, se mueve rápido, salta, sino en Silent Hill, como también en Dead Space y en Callisto Protocol, tenemos un personaje con habilidades muy humanas, muy normales, y esto nos genera también a nosotros un desafío. Y este desafío, en un contexto de terror, nos genera incluso también más tensión, más incertidumbre, más poca claridad de cómo avanzar, y este survival horror manifestado a través también del game design en el avatar. Y de que lo carcelario está presente no solamente en jaulas, sino también en conceptos de cárceles enteras, de prisiones, también los pasillos que a veces están cerrados, que no podemos avanzar. Esto carcelario significa también a nosotros un poco cerrarnos, un poco crearnos una especie de limitación. Nos sentimos como en una cárcel al sentirnos en un juego de survival horror. No necesariamente porque veamos siempre jaulas y, digamos, celdas, sino porque los niveles, el game design, está hecho de una manera que nos compacta a nosotros a tomar decisiones a ir por direcciones muy específicas. Eso también un poco cancela, un poco limita, crea esta sensación de lo carcelario. Y lo carcelario también se manifiesta a través de un castigo del juego hacia el avatar o hacia el jugador. ¿A qué me refiero con esto? De que el juego, al darnos pocos recursos, al darnos ambientes oscuros, al darnos enemigos para los cuales podemos no estar listos, y a ofrecernos también situaciones en las que si perdemos tenemos que empezamos desde un checkpoint muy anterior, es decir, no hay este autosave constante como en otros juegos, es un castigo, es también una retribución del juego hacia el jugador por sus malas acciones. Esto también es importante rescatar del game design, porque genera estos elementos de survival, estos elementos también de horror, de sentirse uno en una desesperación, en un desahucio. Digamos que yo avanzo 20 minutos, recojo items, también estos collectibles, y pierdo y tengo que regresar media hora en el juego y tengo que volver a hacerlo esto todo otra vez. Se puede interpretar también como un bug, se puede interpretar también como un error de game design, pero también se puede interpretar como un castigo del juego hacia el jugador. Y este castigo tendría mucho que ver en este contexto del survival horror y de este tipo de juegos, que cuando hacemos algo mal nos castigan, y corresponde a todo este colectivo, ¿no?, de desesperación, de uso de pocos recursos, de incertidumbre, de no saber por dónde ir, de los ambientes oscuros. Entonces se crea todo un sentido general en este aspecto del castigo del game design al jugador. Ahora, con estas tres fuentes observadas, apliquémosla a The Callisto Protocol. The Callisto Protocol trata de Jacob Lee, quien es un piloto de carga que se dirige a una estación espacial para entregar una carga con un virus que es muy importante, y él siente de que una vez que entrega esta carga ya es su último trabajo y no tiene que volver a trabajar nunca más. Ahora, se infiltra en su nave un grupo, digamos, terrorista que quiere apoderarse, quiere apropiarse de esta carga, y esto genera de que la nave choque. Entonces tanto Jacob Lee como los terroristas que se infiltraron en la nave son llevados a una prisión. En esta prisión Jacob Lee intenta escapar sin él preguntándose por qué lo metió en la prisión si él no ha hecho nada. Y poco a poco intentamos salir de la prisión, intentamos liberarnos, y nos vamos dando cuenta de que en la prisión ocurre mucho más que simplemente agarrar reos. Se están utilizando como conejillos de indias para probar un virus, para poder crear un humano superior
un nuevo nivel de los seres humanos. Y vamos aprendiendo también de que nosotros mismos, como Jacob Lee, éramos conscientes de lo que llevábamos. Y no podemos escapar. Decidimos que Dani Nakamura, nuestra compañera de juego, o sea, nuestro NPC cooperativo desde la mitad del juego para adelante, es quien se salva porque ella no ha hecho nada malo. Somos nosotros los que cometimos el error desde un comienzo de llevar estos virus en nuestro transporte de carga. Ahora, ya resumí un poco el juego, encontremos estos elementos del terror. El primer elemento del terror muy claro es en el level design. Tenemos una cárcel que nos hace también recordar a este elemento del panóptico de Foucault, que también vimos en el caso de Silent Hill, y tenemos que salir de esta cárcel. Tenemos este elemento de enclaustrarnos, tenemos este elemento de lo carcelario que a lo largo de todo el juego nos hace recordar que estamos en una prisión. Tenemos celdas, estamos vestidos también al comienzo como un inmate, como un reo. Vemos otros reos y tenemos que hacer puzzles para también pasar los elementos de seguridad. Tenemos robots que también nos quieren atacar y durante el juego también otra vez nos regresan a la cárcel. Este es un primer elemento de terror que tenemos constantemente en The Callisto Protocol. También está en el level design el uso de pasillos y el uso de poca luz. Esto es importante porque tenemos pasillos en los cuales no sabemos si va a aparecer un enemigo. La poca luz nos obliga a nosotros a también estar constantemente alertas, ver por todos lados. A veces podemos jugar y un enemigo nos ataca desde atrás. Tenemos ataques sorpresivos a lo largo de todo el juego en los cuales tenemos que calcular que van a pasar en algún momento. Esto es de level design porque también nosotros cuando vemos que estamos arrastrándonos por un lugar donde vemos enemigos o donde vemos estas telarañas de que los enemigos pueden salir de cualquier lugar, nos invita a nosotros a pensar de que esto va a ocurrir, nos prepara a nosotros a esta situación, pero si no tenemos los recursos, si no estamos listos para esto, podemos perder. Pero acá en el level design está este elemento de la expectativa del terror de que algo malo va a pasar, de que podemos morir. También está tanto en el level design como en el sound design, en el diseño de sonidos, estos sonidos como en películas de terror, es decir, estos sonidos de tensión, estos sonidos de acción, de sorpresa, como en una película como podría ser Alien, como podría ser por ejemplo The Thing, donde tenemos la cámara que va con el personaje y en la medida de que entra un enemigo a atacarnos tenemos ese sonido, ¿no? De un boom, así digamos, de tensión. Cambia la cámara y tenemos a Jacob siendo atacado por enemigos desde otro punto de vista. En el sound design, en el level design, también The Callisto Protocol se inspira de diferentes películas para crear este elemento del terror y también, digamos, reforzarlo en nosotros como jugadores y también como espectadores. Y otro elemento del terror son las mismas mecánicas de agencia. De manera muy similar como en Dead Space, en Callisto Protocol tenemos a veces que movernos de manera muy lenta para poder pasar por diferentes lugares, para poder atacar a enemigos por la espalda. Si lo hacemos de manera muy rápida, entonces nos atacan y cuando son varios enemigos es muy probable que vamos a perder siempre en ese mismo lugar. Estamos obligados a jugar de una manera mucho más sigilosa y mucho más lenta. Ahora, este ir de cuclillas, este crouching, nos obliga también a nosotros a jugar de manera más lenta y puede ser también un castigo, una lección del juego hacia nosotros como jugadores. Es decir, genera terror el no poder jugar de una manera también más fluida, más rápida, más de acción. El survival horror nos obliga desde su game design también a cambiar un poco esos patrones de este tipo de juegos en el que tenemos armas o armas de fuego o armas de cuerpo a cuerpo. Ir lento, buscar el momento. También está la escasez de recursos. En The Callisto Protocol tenemos que contar, digamos, la munición que tenemos. Si queremos munición, o la tenemos que encontrar en diferentes lugares o la tenemos que fabricar. Y para fabricar munición necesitamos los créditos. Es decir, si no invertimos créditos en mejorar nuestras armas, estos créditos quedarán para la munición. Pero no tenemos por lo general créditos para hacer todo a la vez. Tenemos que ser selectivos. ¿Necesito munición o necesito mejorar mi equipamiento? Eso también crea una necesidad de sobrevivencia, una necesidad de manejar los recursos. También está el concepto del desmembramiento, parecido mucho a Dead Space. En The Callisto Protocol tenemos que ver dónde disparamos en los enemigos o dónde damos a los enemigos con nuestra arma cuerpo a cuerpo para desmembrarlos. Cuando los desmembramos, los enemigos nos pueden dar menos golpes a la vez.
Si tengo un enemigo con 2 brazos, me puede dar un golpe después del otro. O pueden ser también 3 golpes. Si yo desmiembro a un enemigo y el enemigo solamente tiene un brazo, solamente me puede dar un ataque de un brazo. O sea, solamente puede darme un ataque a la vez. De ahí yo tengo opción para yo contraatacar. Es decir, el desmembramiento, parecido también a Dead Space, es obligatorio para poder, digamos, avanzar eficientemente en The Callisto Protocol, pero también tiene mucho que ver con administrar nuestros recursos, con saber de que prefiero utilizar el arma cuerpo a cuerpo porque no me va a alcanzar si me la pasara disparando. Y este elemento del ahorro y del survival, utilizando los resources, los recursos, es lo que también le da este complemento de terror a The Callisto Protocol. Y también algo que se podría pasar un poco por alto, pero el concepto de los autosaves y de los checkpoints. The Callisto Protocol nos obliga a nosotros a regresar, puede ser 20, 30 minutos, si es que nosotros perdemos durante el juego y tenemos que rehacer todo el proceso hasta llegar a esa parte. Pero no solamente los enemigos, sino también los collectibles. Es decir, si yo quiero coleccionar, si yo quiero recolectar los audio logs durante el juego y muero y regreso a un checkpoint anterior, tengo que volver a recolectar esos collectibles. Eso es muy diferente a muchos otros juegos donde los collectibles a veces ya se guardan en la base de datos. Empiezo desde un punto de guardado anterior, pero mis collectibles, mis coleccionables ya están registrados. En The Callisto Protocol no, tengo que hacerlo otra vez más. Aquí puede verse, primero podría verse desde un error de game design, pero también se puede ver como una medida de retribución, como una medida de, no venganza, pero de castigo del juego hacia el jugador o hacia el avatar por hacer las cosas mal. En un contexto del survival horror, como dije antes, puede tener mucho sentido. Y también cuando vamos a jefes que solamente podemos derrotar utilizando armas de fuego, pero sin munición. Acá el ejemplo del two head, del 2 cabezas, en The Callisto Protocol, que si yo voy sin munición, estoy condenado a quedarme ahí y no avanzar, porque no tengo la munición. Tengo que de todas maneras cargar el juego media hora, una hora antes e ir con la munición necesaria para vencer a este jefe, pero pierdo esta hora de juego. ¿Por qué? Porque no fui lo suficientemente sabio para ir o para siempre tener munición conmigo ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Se puede entender como un error de game design, podría haber esa crítica, pero si yo lo leo desde un punto de vista del horror, del survival horror y de los game studies y de lo que la academia ofrece sobre el survival horror y los diferentes elementos que hacen un juego de supervivencia con horror y con tensión, con incertidumbre, este elemento de la munición tiene mucho sentido, no sería un error, sería un fundamento, una consecuencia de nuestra poca sabiduría y una retribución del juego hacia el jugador. Y también para no olvidar el aspecto de la narrativa, y acá regresamos al elemento de lo siniestro. ¿Por qué? Porque vamos encontrando personajes, historias de personajes que parecen humanos pero no lo son. Por ejemplo, encontramos Ferris, que es humano y va siendo cada vez menos y menos y menos humano, pero aún así mantiene, digamos, como que sus facciones, sus movimientos un poco, su humanidad, pero ya está como que infectado. Lo mismo tenemos con Dani Nakamura, con nuestra, digamos, pareja de cooperativo desde el juego, desde la mitad del juego hacia adelante, que va siendo cada vez menos y menos y menos humana, y lo vemos a través de su cara, a través de las venas. Ella mantiene su humanidad, pero hay esto de lo siniestro, esto de que nos da miedo a nosotros durante el juego, que en cualquier momento Dani Nakamura vaya en contra de nosotros porque la infección ya la agarró por completo. Hay esa incertidumbre, esa tensión a través de este concepto de lo siniestro, de lo que parece humano pero ya no lo es. Y también está este elemento de la desesperación y de la condena en la narrativa cuando nos damos cuenta al final del juego de que solamente hay un pod de escape y se lo damos a Dani Nakamura. Este final del juego, que se podría pasar un poco por alto, representa la desesperación, representa también la incertidumbre, el desahucio y la desesperanza de Callisto Protocol, que se engloba en todo este concepto de survival horror. Todo lo que hemos hecho a lo largo del juego al final no lleva mucho, porque no podemos escapar. Buscamos escapar del planeta que está infectado, utilizar el pod de escape, pero ya no lo podemos utilizar porque solamente queda uno. A eso agreguémoslo que Jacob Lee durante el juego admite, es decir, nosotros como Avatar admitimos que sabíamos la carga que estábamos llevando en el transporte. Sabíamos que estábamos llevando este virus que iba a generar todo este problema, toda esta crisis en la que estábamos en el juego. Y durante las primeras partes nos decimos a nosotros mismos que no lo sabíamos. Pero ya al final del juego Jacob Lee admite, lo demuestra,
que sí lo sabía. Entonces esta condena, este elemento de la condena, del castigo, de la retribución, no es solamente a través del game design, también es a través de la narrativa. Y esto es algo muy importante, muy interesante también para los game studies, porque a veces nos enfocamos mucho en el game design, en el level design, cómo esto castiga al jugador. Pero las historias, las narrativas, englobadas con game design, level design de terror, también castigan, también generan más survival horror, más horror, más desahucio, más desesperanza. Cuando al final hagamos lo que hagamos, estamos condenados. Y esto es algo que la narrativa de The Callisto Protocol también nos da. Ahora, han visto de que The Callisto Protocol se puede ver de muchas maneras en el survival horror y en los game studies. Hay muchas otras perspectivas, además de estas que les he ofrecido, para ver The Callisto Protocol, comparado también con Dead Space, con Silent Hill, con juegos de survival horror, y cómo podemos entender también The Callisto Protocol con diferentes fuentes académicas en los game studies. Es decir, si tú quieres hacer una monografía, quieres hacer una investigación, quieres hacer un análisis de survival horror, Callisto Protocol, Dead Space, Silent Hill, Resident Evil, esta fuente, este video te puede ayudar bastante, y también las fuentes académicas que puedes utilizar. Si tienen más ideas, tienen más opiniones, más teorías, por supuesto déjenlas en los comentarios y sigamos haciendo más grande este canal de Game Studies Compact para aprender más sobre videojuegos y la investigación académica de estos. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.